A nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas, dentro del área de Ciencias de la Salud, de la Unidad Académica de Medicina Humana, me permito presentar por medio de la Unidad Didáctica Integral de Histología, a cargo del docente, el doctor Sixto Javier Sosa Díaz, el siguiente tema denominado hematopoiesis. Espero y les sea de su utilidad y agrado. Antes de entrar en materia, deseo plasmar en sus mentes lo siguiente, ya que el tema a abordar no es imposible de comprender, pero tiene su grado de dificultad, por lo que me permito ofrecerles los datos y la información necesarios para que lleven a cabo un procesamiento que los conlleve a un conocimiento. Pero he aquí lo importante, y es que ustedes deben de tomar la decisión sobre ofrecerse disponibles o no ante todo lo que les mencionaré, ya que el fin es muy claro, y lo único que busco es un buen resultado que los dirija al aprendizaje, y juntos forjemos un conocimiento práctico y óptimo. Así que espero de antemano poder contar con su atención. Perfecto, entonces. Comencemos a hablar de la sangre y de sus componentes como un breve recordatorio. Es un líquido complejo en el cual hay diversos tipos celulares en suspensión. De lo que sabemos que en la sangre el 45% son células sanguíneas y el 55% corresponde al plasma. Las células implicadas dentro de ese porcentaje son eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o células blancas y las plaquetas. Y respecto al plasma, el 91% es agua y el 9% restante lo representan otros compuestos. Y pues aquí muestro una imagen que es un esquema práctico para identificar lo anterior mencionado, que corresponde a los elementos de la sangre, como lo es el plasma, leucocitos, plaquetas y glóbulos rojos en su vista frontal y en su vista lateral. Perfecto. Hablemos entonces de las funciones de la sangre, ya que es el conjunto de células y plasma que cumplen una serie de funciones específicas importantes de mencionar y que son las siguientes: transporte, inmunidad, hemostasia y homeostasia. Al decir transporte de la sangre nos referimos que transporta una cantidad importante de sustancias, ya que es el vehículo de transporte del organismo ejerciendo una función respiratoria, de nutrición y de excreción. Las sustancias pueden ser transportadas libres en el plasma o unidas a proteínas o dentro de las células. Dentro de esas sustancias, la que destaca es el oxígeno, ya que lo captan los eritrocitos cuando atraviesan los capilares pulmonares. Y ya en los capilares de los tejidos, los eritrocitos liberan el oxígeno, recogiendo así el dióxido de carbono. Correcto. Al hablar de inmunidad, el tipo celular que debemos recordar son los leucocitos, que son de defensa y participan en la lucha contra la infección. A su vez, estos se derivan en los neutrófilos, que contienen una respuesta rápida al lugar de infección, pues fagocitan el agente patógeno, y esto es el famoso pus. Y los linfocitos, que participan en la respuesta inmune. La mayoría de los circundantes son linfocitos T en un 70% y el resto linfocitos B en un 30%. Algo que hay que destacar aquí es que la respuesta celular es la activación de los linfocitos T, mientras que la respuesta humoral está mediada por los linfocitos B, que son anticuerpos.
Otra de las funciones de la sangre es la hemostasia, que cuando en el organismo se produce una hemorragia, hay complejos mecanismos hemostáticos para detenerla, ya que la sangre es la encargada de taponar las heridas externas que se producen en el cuerpo. Y esta función la realizan las plaquetas, que se ven involucradas en fases en las que participan las siguientes estructuras, como lo son el endotelio vascular, factores de coagulación plasmática y el sistema fibrinolítico. Muy bien, chicos. La homeostasia se refiere a que la sangre proporciona un medio interno óptimo para el normal funcionamiento del metabolismo celular, dentro de lo que se implica el pH, que el normal es de 7.4, con variaciones muy pequeñas. La concentración iónica, que esta divisa la carga iónica. La temperatura, ya que los vasos cambian de calibre. Y la presión osmótica, por la que las proteínas retienen agua dentro de los vasos. Perfecto. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué todo este repaso acerca de la sangre? Muy bien, pues el tema que abordaremos es hematopoiesis, que en palabras más precisas puedo definirla como la génesis de todas las células sanguíneas, ya que como es de saberse, todos los elementos, con excepción de algunos linfocitos, tienen una determinada duración en la sangre circulante, por lo que deben sustituirse continuamente durante la vida de una persona. Por ejemplo, para los eritrocitos, cuya duración es de 120 días, su tasa de producción diaria es de 250.000 millones. Para los neutrófilos, cuya permanencia en circulación es inferior a un día, la tasa de producción diaria es de 60.000 millones. Y para las plaquetas, cuya duración es de unos 10 días, su producción diaria es de 150.000 millones. Aunque todas las células sanguíneas se originan de un hemocitoblasto pluripotente, cada tipo de estas células tiene su propia estirpe de generaciones celulares comprometidas a proliferar y a la vez a diferenciarse en un solo tipo de célula. Correcto. Ahora definamos la hematopoiesis, que es un proceso de antemano complejo y activo, además que es regulado por mecanismos de ajustes que más adelante abordaremos. Este proceso se encarga de la formación de células sanguíneas, las cuales se caracterizan por tener vida corta y que dependen de factores genéticos, porque es altamente coordinado gracias a la expresión de los genes y de los factores ambientales y de enfermedades. La hematopoiesis se produce en mayor parte en la médula ósea, en donde se da el anidamiento, el crecimiento y la diferenciación de las células. Este proceso además nos permite analizar que todas las células de la sangre proceden de la célula madre hematopoyética denominada como stem cell. La hematopoiesis requiere también de muchos factores de crecimiento y citoquinas hematopoyéticas, ya que es a través de las cuales se regula este proceso con el fin de generar las células maduras y definitivas de nuestra sangre. Y aquí les muestro un esquema sobre las dos primeras estirpes o linajes de células que se derivan a partir de una célula madre pluripotencial, las cuales son la línea linfoide y la línea mieloide, es decir, la unidad formadora de colonias del vaso y la unidad formadora de colonia de linfocitos. Que lo que destacamos aquí pues es obviamente cada tipo celular maduro definitivo que obtenemos al final, como por ejemplo de la célula progenitor mieloide obtenemos lo que es la célula dendrítica
macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, plaquetas y eritrocitos. Cabe destacar que los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos son granulocitos y polimorfonucleares. Y por parte del tipo celular progenitor linfoide obtendremos células dendríticas, células NACA, linfocitos B y linfocitos T. Bueno, ya sabemos lo que obtendremos de la hematopoiesis, pero la pregunta ahora es, ¿de dónde surge? Pues bien, las células sanguíneas se forman de manera constante a nivel intraútero y se caracterizan por ser extramedular y medular. En cambio, a nivel extrauterino es siempre medular. Correcto. Para quedar claro lo anterior, explicaremos cada uno. La hematopoiesis extramedular se da en la época embrionaria, específicamente se inicia en la tercera semana de gestación, en donde las primeras células hematopoyéticas se forman a partir de las células mesenquimales del saco vitelino, y desde la sexta semana ya se localiza en hígado y en menor proporción en el vaso. A comparación de la hematopoiesis medular, se da a partir desde el séptimo mes de gestación, en donde la médula es el principal órgano hematopoyético. En el niño es médula roja activa en todas las cavidades óseas hasta los 2 años. En cambio, en el adulto se clasifica en médula ósea roja, que la encontramos en epífisis de los huesos largos, esternón, costillas, cráneo, vértebras y pelvis. Y en médula amarilla inactiva, que la encontramos en el resto de los huesos. Ok, ya entendido esto, les vuelvo a preguntar para reafirmar ese conocimiento que hemos adquirido juntos, y es, ¿de dónde se produce la hematopoiesis? Pues bien, en este esquema resumimos ambos orígenes, es decir, intrauterino, que se da entre el segundo y séptimo mes, y que ya habíamos mencionado en qué órganos, y el que se da después del nacimiento, ya en la médula ósea. Muy bien. Ahora les muestro en sí la mejor imagen para visualizar la médula ósea roja y la médula ósea amarilla que tanto les he mencionado. Y pues ya para aprovechar la imagen, pues les recuerdo las partes básicas de un hueso largo, que son las epífisis en los extremos y la diáfisis en el centro. Y algo que quiero aclarar y no dejar pasar es lo siguiente. La hematopoiesis extramedular, ya después del nacimiento, y casi siempre manifestada en la etapa adulta, es siempre patológica. Mi afán por detenerme aquí y pedirles su atención es porque la hematopoiesis extramedular es clásicamente considerada un mecanismo compensador en pacientes con anemia crónica. El hígado, vaso y ganglios linfáticos son frecuentemente implicados. Sin embargo, la hematopoiesis extramedular puede también desarrollarse de manera generalmente asintomática en otras localizaciones como en el timo, riñón, retroperitoneo, área paravertebral del tórax, pulmón, intestino y otras. Raramente es sintomática, presentándose con una gran variedad de cuadros clínicos con evolución a veces fatal. Esta forma es subvalorada y poco conocida, por lo que su reconocimiento como entidad clínica permite un diagnóstico precoz, evitando, cuando es posible, una evolución letal. La hematopoiesis extramedular es entonces el resultado de la hipofunción severa crónica de la médula ósea. Esta hipofunción supone que para contrarrestar el déficit medular es precisa la suplencia por otros órganos, siendo la localización
más frecuente en pulmones, ganglios linfáticos, vaso e hígado. Muy infrecuentemente es la presentación en órganos del aparato genitourinario, pero sí se tiene registro de casos clínicos sobre estos órganos. Correcto. Ya entendido todo esto, es hora de enfocarnos a los detalles, es decir, a los conceptos claves que no solo nos permitirán comprender para este proceso tan importante y necesario para el desarrollo de nuestras vidas, sino que además lo analizaremos a tal punto que no se nos podrá olvidar ni rezagar mucho menos en nuestro conocimiento útil y práctico del que tanto les he hablado desde un principio. Pero esto lo abordaremos en el siguiente video.